Bienvenidos a los Museos de Arte del Banco de la República. El día de hoy nos reunimos para conmemorar una fecha muy importante de un evento muy específico que sucedió en La Paz, Bolivia, en el año de 1782. En ese año, Bartolina Sisa, una indígena, estaba a la cabeza de las tropas revolucionarias que luchaban en contra del régimen español. Hicieron un cerco a la ciudad de La Paz, ahogándola de las comunicaciones externas. Ese cerco duró 120 días. Finalmente llegan las tropas, los refuerzos españoles, y logran dispersar lo que serían las fuerzas indígenas. Lamentablemente, Bartolina Sisa es tomada presa por las tropas españolas y es ejecutada brutalmente para generar un escarmiento en la población y para evitar que se volvieran a sublevar. Desde el año de 1983, el 5 de septiembre, se conmemora el Día de la Mujer Indígena, no solo para recordar los eventos de Bartolina Sisa, su vida y su lucha, sino también para conmemorar a todas las mujeres indígenas que han luchado hombro a hombro con los hombres para la pervivencia de las culturas indígenas. Es por esta razón que el Banco de la República ha decidido realizar este pequeño recorrido con obras propias de la colección de arte y numismática para generar en nosotros no solo una recordación, sino también un sentido crítico frente a cómo vemos y cómo estamos en la sociedad frente a la mujer indígena. Antes de iniciar nuestro recorrido, me gustaría proponerles que cerráramos nuestros ojos e imagináramos una mujer indígena. ¿Cómo es esta mujer? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Será de alguna cultura en particular? ¿Será una vecina? ¿Será un familiar, una abuela? ¿Cómo ven ustedes una mujer indígena? ¿Cuál es esa imagen que tienen ustedes de la mujer indígena? Porque a lo largo de las obras vamos a hablar de muchas problemáticas y de muchas temáticas, pero también vamos a hablar algo muy importante y es la imagen. Cómo se representa a la mujer indígena, cómo se enuncia, cómo se habla de ella y quién y por qué se habla de ella. Ese es el punto al que quisiera llegar a lo largo de esta charla y quisiera que ustedes mantuvieran en su mente esa primera imagen a priori, antes de ver las diferentes representaciones y los diferentes comentarios que se hace de la mujer indígena. La primera pieza que vamos a tomar entonces será una de las más importantes de la historia de Colombia. Hace parte de la colección numismática. Va a ser la llamada China o India, popularmente, la libertad americana. Va a ser la primera moneda de plata acuñada después de la colonia en el proceso independentista. Esta moneda, acuñada y diseñada por Nariño, va a retomar muchas de las ideas de la Ilustración y de Francia, de la propia Revolución Francesa. Muchos de estos ideales de igualdad, libertad y fraternidad van a influenciar a muchísimos de los países latinoamericanos para las pugnas de independencia. El caso de Colombia no será la excepción, y muchos de los intelectuales del momento, como es Nariño, van a retomar estos ideales y van a intentar fundar un nuevo país con esos mismos ideales. En ese sentido, la Mariana o la Marianne, que es el símbolo de la libertad francesa, va a ser retomado, en este caso, no como una mujer europea de unos rasgos supremamente caucásicos, sino que va a ser una mujer de rasgos indígenas que va a estar en la moneda más importante del territorio. Esta mujer de rasgos indígenas tiene o está coronada por unas plumas que nos van a hablar un poco, tal vez, de un cliché frente a lo que puede llegar a ser o no la mujer indígena o el indígena en general. En este caso,
se busca una exaltación en contraposición, y en el anverso de la moneda vamos a encontrar una granada que va a ser un símbolo español. Y aquí vamos a ver la ambivalencia de las proyecciones culturales de lo que sería esta nueva nación. Por un lado, la búsqueda de lo americano, de lo propio, de lo indígena. Por otro, una gran tradición española que estaba allí presente y que sigue presente hoy en día. Se preguntarán ustedes si en el escudo nacional está presente lo indígena o, como en efecto está presente la granada. Pareciera entonces que la moneda que se lanzó al aire cayó en una cara que sepultaría durante muchos años lo que es la tradición y la imagen indígena. Para la segunda pieza, también perteneciente a la colección de numismática, me gustaría citar o recitar un poema de Graciela Huinao, una mapuche de la comunidad mapuche en Chile. El poema se titula Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Este poema bastante certero, titulado Salmo 1492, año en el que llega Colón, nos va a marcar, por supuesto, un presagio de la colonia y de la gran exterminación y etnocidios que va a sufrir esta tierra a lo largo del siglo XV, XVI, XVII y que lamentablemente sigue presente hasta el día de hoy. ¿Por qué traigo este poema? Porque 5 siglos después, el Banco de la República, queriendo conmemorar este año de 1492 con la llegada de Colón, decide sacar un billete muy especial. Un billete que va a ser diseñado por concurso, el cual la va a ganar Liliana Ponce de León, con una propuesta de un billete que va a retomar la figura de una mujer indígena, en este caso, una embera. Va a ser uno de los billetes más aclamados, en su momento va a ser pionero en sellos de seguridad, en marcas de agua, pero también por la temática y el estilo. ¿Cómo conmemorar la llegada de Colón a América? ¿Desde qué perspectiva deberíamos conmemorar ese evento? Seguramente va a ser muy diferente como lo ven tal vez en Europa. Acá, Liliana Ponce de León va a manifestar un creciente espíritu hacia lo que sería la comunidad indígena. Como podemos ver en este billete, en el anverso está en un primer plano el rostro de una mujer embera, de un gran porte, y podremos ver no solo sus facciones, sino algo que va a ser fundamental, va a ser vital y va a ser maravilloso de la cultura embera, y va a ser las pinturas faciales. Vemos en su mentón diferentes estilos, diferentes diseños que van a significar diferentes cosas en medio de la cultura embera. La mayoría van a retomar animales sagrados como la serpiente, el jaguar. Otros van a significar la soltería, otros van a rememorar eventos y fiestas que van a ser tradicionales y van a ser importantes a la hora de hablar de la cultura ambera. Este billete lamentablemente solo está en circulación 2 años, ya que sucede lo que se llamó el gran robo, el robo del siglo, donde unos delincuentes entran a sucursal de efectivo de Valledupar, se roban casi todos los billetes existentes precisamente de este nuevo billete que salía, y por eso lo van a descontinuar prontamente. Hay que aclararlo, desde 1813, donde sale esta mujer indígena, hasta 1992, vamos a ver en los billetes o en las monedas la representación de una mujer indígena. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y vamos a ver cómo se representa y qué se representa de ellas precisamente en estas piezas. La pieza de la cual hablaremos a continuación nos va a rememorar o nos va a recordar uno de los movimientos artísticos más criticados de inicios del siglo XX. Van a ser los bachué. Precisamente en esta sala de la renovación vanguardista vamos a ver en este primer caso la obra de Luis Alberto Acuña, titulada Bachué. Cuenta la leyenda que Chimigagua, que era la luz, que era la energía dadora de vida, desciende a la tierra en la laguna de Iguaque.
De allí entonces va a emerger Bachué con un niño de la laguna. Bachué va a ser la madre de los muiscas. Bachué va a ser esta figura supremamente poderosa, musculosa, de gran sabiduría, que va a enseñar no solo a este niño, sino a todos los muiscas cómo vivir y cómo estar en el mundo. Esta es una obra bastante interesante, no solo precisamente por la mitología que en ella se contiene, sino por el contexto artístico en el cual ésta se está inscribiendo. Y es que precisamente venimos de una época en la cual el arte academicista era el que estaba reinando, en donde las figuras mitológicas se centraban en Europa, en Grecia específicamente o especialmente, y las figuras predominantemente blancas, intentando aparentar ser europeas, van a ser las que predominarán en la relación del arte y la Escuela de Bellas Artes. Estos artistas, muchos también profesores y alumnos de la escuela, van a intentar precisamente llevar a cabo una relación diferente con los temas y las técnicas propiamente descritas, en una búsqueda, así como lo hablábamos anteriormente de Nariño, una búsqueda de lo propio, de la libertad americana, en este caso, en una búsqueda del arte americano. ¿Qué es lo propiamente nuestro? ¿Qué es lo que nos define como una sociedad y como un pueblo? Aquí tenemos a Ramón Barba. Él va a ser un profesor de la Escuela de Bellas Artes, va a ser uno de los profesores que va a dictar estas clases para señoritas, cuando por fin la Escuela de Bellas Artes va a abrir la oportunidad a las mujeres para que lleguen a la Escuela de Bellas Artes y reciban este tipo de educación. En este caso vamos a ver esta talla en madera llamada Niña Campesina, con una pequeña acotación que nos va a decir rasgos indígenas. La escritora Maruja Barrick va a escribir un libro que se va a titular El mundo al revés, imágenes de la mujer indígena. Y en ella, y en este texto nos va a comentar algo que va a ser crucial para entender las relaciones de lo indígena y en específico de la mujer indígena en los contextos latinoamericanos, no solo peruanos, también va a trascender a lo que es Colombia y lo que es México. En este texto, ella nos plantea algo que va a ser muy importante, y es que a la llegada de los españoles, los indígenas van a ser definidos por lo que no son. Es decir, los españoles van a decir, los indígenas no son católicos, no son cristianos, no son blancos, no tienen alma. La definición propia del ser indígena va a estar ligada por lo negativo, por lo que no es. Entonces cabe la pena preguntarnos, ¿y entonces qué es lo indígena? François Bugot, que es francés, se propone a descubrir qué es lo indígena. En este caso, se dispone en una zona de Perú a investigar todos los censos que han habido durante más de un siglo y que determinan quién es o no indígena. Y se va a dar cuenta que lo indígena no necesariamente tiene que ver con una lengua o con unas facciones o unos rasgos faciales o físicos. Él va a darse cuenta que esta relación con lo indígena va a estar ligada con lo peyorativo y con las labores que tienen que desempeñar estas personas. Es decir, en una pirámide social que se estableció desde la colonia, los indígenas van a estar en la base, van a estar en lo más bajo, van a ser humillados y van a ser supeditados a muchas labores que nadie más quería realizar. Los peones, la agricultura y el campo van a ser unas de esas labores supremamente importantes. Y aquí es donde vamos a ver estas relaciones. Acá vamos a tener a Josefina Albarracín, alumna de Barba, que nos va a mostrar anciana campesina con pañolón y nuevamente la acotación rasgos indígenas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es a que tal vez esa percepción de lo indígena sea
un poco sesgada al cliché o a lo exótico, a que las relaciones entre lo que realmente es indígena y no, en un momento y hoy en día también pueden ser bastante desdibujados. Vamos a hablar y retomar un poco lo que es Lucy Tejada. Lucy Tejada va a tener unas exploraciones muy diferentes a nivel plástico a lo largo de su carrera, pero en esta primera etapa vamos a ver acá una representación de la Guajira, una de las zonas por excelencia de Colombia, una de las más reconocidas. En la zona de Guajira van a haber bastantes comunidades indígenas, van a haber varias, pero la más famosa, la que más se va a recordar, van a ser los guayú. No solo la comunidad guayú, sino algo muy en específico que va a determinar mucho de lo que es una mujer guayú en su propia comunidad. Y es el ritual del blanqueamiento. Es un ritual que se hace en medio de una transición de lo que es niña a lo que sería mujer, ¿no? Luego de que llega el primer periodo, esta niña va a ser aislada de la comunidad, va a ser dispuesta en un chinchorro supremamente elevado del piso, en donde ella va a tener que estar quieta, porque va a estar sensible, su cuerpo va a estar sensible, va a empezar a tener, digamos, todos estos cambios físicos, y no solo físicos, también psicológicos, mentales, sentimentales. Va a haber ese cambio drástico y la van a aislar y la van a mantener quieta en un ayuno estricto. Entre 3 y 5 días no va a poder ni siquiera tomar agua, solamente va a tomar unos remedios que les va a dar principalmente las abuelas y las tías que ya han pasado precisamente por este ritual. Luego de esos 3, 5 días se hace un corte de cabello y ella va a mantenerse aislada del resto de la comunidad en esa pequeña disposición de esa pequeña cabaña. Este enclaustramiento va a durar entre 6 meses y un año y va a hacer ese proceso de formación para lo que es una mujer guayú. Entonces, las madres, las tías, van a ser las que van a tener permiso de visitarla en ese momento y le van a enseñar frente a los tejidos, le van a enseñar y le van a aconsejar cómo debe vivir una mujer guayú, cómo debe ser una mujer guayú y cómo preservar esta tradición. Janet Sierra es una mujer indígena de la comunidad guayú que en medio de los ciclos de conferencia Hacerse Mujer a través de la ritualidad, ritos de la pubertad femenina del Banco de la República, va a explicar hondamente qué significado tiene en su propia comunidad y qué significado tuvo para ella desde su sentir y su pensar esta tradición guayú muy propia de su cultura y que ella todavía rescata y rememora, en este caso en público. Así que invitados a buscar esta bella conferencia de una mujer completamente auténtica, hablando de algo tan auténtico pues como es su periodo y su transición de mujer, de niña a mujer. La obra que vamos a ver a continuación, que vamos a comentar a continuación, es una obra de Felipe Santiago Gutiérrez titulada Indias de Oaxaca. Es una obra que, pues, digamos, de manera anecdótica fue confundida su autoría con una obra de Dionisio, pero que posteriormente se dieron cuenta pues, que era de Felipe Santiago Gutiérrez, un pintor mexicano, un pintor que viajó por toda Europa, que aprendió de las academias europeas y allí aprendió lo que es el oficio de la pintura, ¿no? La pintura academicista, por supuesto. Vamos a hablar entonces de la servidumbre. Las mujeres indígenas entonces estaban supeditadas a desarrollar en específico esta actividad en las ciudades de América. Vamos a ver entonces cómo una terminología y una palabra como muchacha va a referirse en específico a estas mujeres que desempeñaban esta labor de servidumbre. La muchacha o la chacha va a ser o va a dignificar o va a significar a alguien no solo menor
digamos, en cuestión de edad, sino que va a significar y va a referir a alguien menor en un rango y en un estatus social establecido. En ese sentido, podemos ver cómo la relación de esta servidumbre, que por supuesto no solo estaba la mujer indígena allí presente, también estaban las mujeres negras en las labores de la cocina, en las labores del hogar, pero como la mujer indígena en muchos casos era aún más excluida que la mujer negra. Las amas de llaves en general eran de raza negra. Las indígenas casi que no podían acceder ni siquiera al estatus más alto entre la servidumbre. Estos términos que estoy usando son bastante fuertes, bastante complejos, pero nos van a marcar una realidad donde la mujer indígena va a ser subyugada a estas labores, donde la oportunidad de empleo, la oportunidad de trabajo va a estar muy arraigada, especialmente a ello, tal vez a la costura también un poco, pero la servidumbre se va a volver unos grilletes impresionantes. Va a ser una de las labores más populares de las mujeres y va a ser la menos regulada. Esto va a significar unas jornadas laborales extensas, va a significar aislar a estas mujeres, en muchos casos con sus propias hijas, a una casa, a un salón, a un cuarto específico de una casa, en donde va a estar aislada del mundo por completo. Esta significación de los roles va a ser muy importante. Y quiero que nos pensemos un poco. Hace poco tuvimos la primera precandidata presidencial de origen indígena, en este caso guayú. Esto es un precedente importantísimo, más allá de cualquier partido político, no voy a mencionar ninguno, pero el hecho de que las mujeres indígenas estén participando no solo en la política, sino también en el arte, sino también siendo figuras sociales y públicas bastante importantes, va a significar y va a detonar un cambio en la sociedad, un cambio positivo que se está implementando allí, ¿no? Es una lucha que no ha sido gratuita, no ha sido fortuita, que ha tenido diferentes obstáculos alrededor de la vida, y vamos a ver cómo esa supeditación de lo indígena como lo despectivo, la palabra cholo, por ejemplo, la define la RAE como un mestizo que tiene más rasgos indígenas y a la vez la define como un insulto, hablando desde el propio lenguaje como una palabra que denota lo indígena va a ser algo peyorativo, como la palabra muchacha va a ser algo inferior, como este tipo de lenguaje nos van a centrar en que lo indígena y la mujer indígena va a ser la invisible, la que no puede decidir por ella, la que no puede hacer nada por sí misma. Entonces la idea es precisamente, recordemos esa imagen que tuvimos en el principio de la mujer indígena y empecemos a contrastarla con muchas de las imágenes que ya hemos mostrado. Antes de seguir con la siguiente obra, quisiera compartirles un poema de una poeta indígena, aymara, de Bolivia, llamada Filomena Nina Huarcacho. El poema se titula Pueblo de Piedra. Pueblo de piedra, tienes una fuerza de lucha, tu corazón es tan duro como la piedra, cada día deseo estar contigo. Pueblo de piedra, los que nacieron aquí, los que se fueron muy lejos, no pueden olvidarse de ti. Pueblo de piedra, la Pachamama y el Señor Sol, el abuelo viento y el viento granizo, aunque esté distante, siempre hacen que te recuerde. Pueblo de piedra, cuentas con millones de años, en esta tierra y en este tiempo, eres por siempre mi pueblo. Este bello poema quise traerlo, no solo porque es escrito por una mujer indígena, sino porque siento que ayuda a contextualizar un poco lo que es la obra de Imamá, de Karen Paulina Biswell. En esta obra vamos a poder apreciar una serie de fotografías de mujeres
de mujeres en Vera. Van a ver en sus expresiones faciales unas actitudes muy serias, muy planas, sobre un fondo blanco muy neutral. Estas mujeres podríamos decir que están lejos de su pueblo. Estas fotografías van a ser tomadas por la artista en un hotel acá en Bogotá. Estas mujeres van a estar vestidas propiamente con sus vestimentas típicas, pero van a estar alejadas de su contexto. Estas mujeres son de la cultura ambera, y si ustedes están en Bogotá y han transitado sobre todo por el centro de Bogotá, seguramente las han visto, porque esas mismas mujeres que están allí presentadas en esas fotografías son las mismas mujeres que bailan en la calle por dinero o que venden collares de preciosos motivos también en la calle. La obra de Karen Paulina Wisbel nos muestra entonces no solo tal vez una dignificación de lo que es esta mujer, porque es muy diferente cuando vemos, y aquí es donde vamos a hablar también de la representación y quién representa. No es lo mismo cuando vemos una imagen en un museo o en una galería y podemos sentir ese orgullo, ese respeto y esa afabilidad de la imagen, que cuando esa misma persona está en la calle y está en una situación bastante complicada. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver que estas imágenes de un contenido neutral, digamos de un fondo neutral, de unos colores que van a exaltar más su figura y sus vestimentas, nos van a referir entonces a una desligación de esta cuestión que es netamente anecdótica o documental o incluso exótica de lo que podría llegar a ser la mujer indígena. Por otra parte, esta obra no va a estar instalada de forma convencional. Vamos a ver que las fotografías van a estar dispuestas en el espacio de una manera muy específica. Anteriormente hablamos, cuando hablamos del vallenato, de este viejo billete de la mujer en Vera, de las pinturas faciales que estos hombres y mujeres, porque ambos lo usan, tienen en su cultura. Estas mujeres también son en Vera, y Karen Paulina Wisbel va a disponer las fotografías en una orientación como en forma de V. Esto es porque es un motivo recurrente en las pinturas faciales de estas mujeres. En general, esta V va a representar en muchos casos o va a ser recurrente en los motivos de las mariposas, que van a simbolizar la inmortalidad, la resurrección, y en la serpiente, que va a ser un animal sagrado, no solo en la cultura ambera, sino en varias comunidades indígenas. La serpiente también como la protectora del agua y de la vida. En este sentido, también es muy interesante poder ver cómo esos símbolos, ya en otro contexto católico occidental, la V o la V o esta forma de esta cuña hacia abajo va a ser un símbolo de la feminidad. Esta V va a representar, según algunos expertos, la relación con la vagina, que se va a contraponer, por supuesto, con la cuña hacia arriba, que va a significar lo fálico y lo masculino. Entonces ahí se hace un puente simbólico entre dos concepciones completamente diferentes. Para finalizar este recorrido, me gustaría hablarles de una obra que va a ser muy importante. Hasta el momento hemos hablado o les he planteado quién representa, cómo se representa y por qué se representa la mujer indígena. Cuáles son estas miradas, cuáles son estas pericias que se buscan alrededor de esta imagen. En algunos casos, como ya vimos, va a ser de enaltecer, en otros casos va a ser de reconocer, en algunos casos van a ser hombres adinerados de una gran técnica pictórica, en otros casos van a ser hijos de campesinos, en otros van a ser maestros de arte. Todos van a tener diferentes motivos, diferentes acercamientos.
Y es en este caso, la última obra, una obra especial por ello. Y es que esta es una obra que no va a hablar desde un contexto un poco ajeno y lejano, tal vez como en el que estamos nosotros ahora mismo, sino que va a ser una propia mujer indígena la que va a crear un arte para la mujer indígena, para hablar de lo que es la tradición y el papel y el rol de la mujer indígena que ella tiene allí. Estoy hablando de Juliette Morales, una artista Mixac, que la cultura Mixac, por supuesto, seguramente la hemos escuchado mucho últimamente, porque ha estado muy a la vanguardia de lo que son los movimientos sociales e indígenas actualmente. En este caso, les mostraré La Señorita Movimiento. Esta es una obra que nos muestra a la propia Juliette Morales, que es la que vemos allí, completamente desnuda, con una máscara encima. Esto son unas serigrafías de unas fotografías que se tomó ella, que están impresas en unos rebozos. Eso es una vestimenta tradicional de los Mixac. Pero ¿a qué viene todo esto? ¿De dónde viene esta máscara? ¿Y por qué o qué sentido tiene para ella realizar esta obra? Todo se remite a la mojiganga. La mojiganga es un ritual que realizan los Mixac que confluye ciertas festividades traídas de España con unas tradiciones muy propias de su cultura. La mojiganga entonces es una especie de baile ritual, el cual se festeja, se celebra el 1 de noviembre, mismo día del Día de los Muertos en México, donde iniciaba este calendario para los Mixac. Y allí los hombres se vestían, se disfrazaban, se ponían estas máscaras para representar diferentes roles de la comunidad y la sociedad Mixac. Esta celebración aislaba por completo a la mujer. Las mujeres no tenían derecho ni siquiera de presenciar este baile ritual de la mojiganga. En ese sentido, la propia Juliette Morales va a cuestionarse a sí misma y va a cuestionar esa tradición y de por qué la mujer no puede ni participar ni presenciar este tipo de rituales. Es entonces cuando ella decide adoptar la máscara de la señorita, que la señorita, según esta tradición y este ritual, es una mujer, podríamos decir, mestiza o blanca, que no aporta mucho a la sociedad, ¿no? Y también hay un detalle bastante importante en cuanto a esos estereotipos que se generan también en las propias comunidades. Entonces ella va a tomar esta figura de la señorita y va a reinterpretar lo que es la mojiganga, completamente desnuda, solo con la máscara. Esto es una crítica, por supuesto, a esa segregación o a esa exclusión a las que son, por supuesto, remitidas estas mujeres indígenas dentro de su propia comunidad. Y es que la cuestión no es solo, porque muchas veces tenemos el cliché o el estereotipo de que la mujer indígena o el indígena debe estar en un lugar y en una posición específica. La cuestión no es solo tener unas tradiciones por mantenerlas, sino es bajo qué términos se mantienen esas tradiciones y cómo la propia cultura, la propia comunidad las puede modificar y se han modificado a través del tiempo. Para finalizar y agradecerles este espacio, me gustaría compartirles otro poema de otra mujer indígena. Se llama Graça Grauna, de la cultura potiguara en Brasil, y su poema es Manifiesto 1. Fragmento soy de la furia en el choque cultural. Aquí manifiesto mi recelo de no conocer más de cerca lo que aún queda del olor de la selva, del agua, el fuego, la tierra y el aire. Vuelvo a decir,
manifiesto mi recelo de no conocer más de cerca el olor de mi aldea, donde todavía joven aprendí a leer la tierra sangrando por dentro. Muchísimas gracias.